tragedias que no solo rompen el corazón de una familia, sino que dejan surcos profundos en el aire, grietas invisibles por donde la angustia de los vivos y el desconcierto de los muertos se entrelazan hasta sofocar a quienes se quedan de este lado. Cuando la muerte llega de golpe para interrumpir la vida de alguien muy joven, el ambiente se vuelve pesado, denso, cargado de una electricidad estática que hace que las luces parpadeen y que el aire de la casa huela a flores marchitas antes de tiempo. Cuando yo tenía 15 años y mi hermano apenas rozaba los 16, su novia, una jovencita de 14 que estaba a solo unos días de festejar su fiesta de quinceañera, contaba las horas con una ilusión ardiente que llenaba cualquier lugar al que llegaba. Para muchas chicas en esa etapa, la fiesta de 15 años es el evento cumbre de la juventud, una celebración gigantesca, colorida y concurrida donde los vestidos ampolados, las luces y los valses parecen asegurar un futuro brillante y lleno de vida. Ella no era la excepción. Pasaba las tardes enteras platicando de los detalles del evento, de la lista de invitados, del pastel, de la música y de la emoción de bailar esa noche rodeada de toda la gente que la quería. Sin embargo, el destino, con esa crueldad ciega y caprichosa que no entiende de juicios ni de sueños, decidió atravesarse de la forma más desgarradora y macabra posible. De un día para otro, sin previo aviso, la muchacha comenzó a mostrar los síntomas de una enfermedad tan extraña como atroz, un padecimiento fulminante que los médicos contemplaban en el hospital con absoluta impotencia y desconcierto. Su cuerpo perdió por completo la capacidad de retener el agua en sus tejidos. Por más sueros o medicamentos concentrados que le administraban por vía intravenosa, la hidratación se evaporaba de su organismo como si tuviera una hoguera encendida por dentro, quemándole las entrañas. Tuvieron que internarla de urgencia en el área de cuidados intensivos, pero el deterioro físico no dio tregua ni un solo segundo. Con el paso de los días, su piel, suave y llena de vida apenas unas semanas atrás, comenzó a tornarse de un color azul verdoso, amoratado y cadavérico, semejante al de los cuerpos que llevan días sumergidos en agua estancada. Poco después, la capa epidérmica no soportó la resequedad extrema y empezó a caerse a pedazos, desprendiéndose en tiras sangrientas que dejaban la carne viva al descubierto, provocándole un sufrimiento humano insoportable. Los gritos de dolor que daba en esa cama de hospital retumbaban por los pasillos, helándole la sangre a cualquiera que pasara cerca. Su cuerpo no resistió la agonía de verse consumido vivo y trágicamente falleció apenas unos días antes de la fecha pactada para su fiesta de 15 años. La enfermedad la demacró de tal manera, convirtiendo su figura en una sombra irreconocible, desfigurada y lacerada, que cuando fuimos a velarla a la capilla, la familia tuvo que tomar la desgarradora decisión de mantener el féretro completamente cerrado, cubierto de flores blancas, para ocultar el horror de lo que yacía dentro de la madera. Durante el velatorio, la atmósfera dentro del lugar era una masa sofocante de pesadumbre y dolor. El olor denso de las coronas de flores se mezclaba con el calor del llanto de decenas de muchachos de la escuela que no podían dar crédito a lo que estaba pasando. Sin embargo, en medio de las lágrimas y los murmullos flotaba también un extraño sentimiento de descanso colectivo, un alivio amargo por saber que después de tantos días de gritos, sueros y carne viva sufriendo en una cama de hospital, ella al fin estaba descansando de tanta tortura corporal. Creíamos que sus padres estaban asimilando el duelo con una fortaleza admirable, sosteniéndose en silencio mientras recibían los pésames.
Pero la verdadera dimensión del desgarro espiritual estalló en el panteón, en el instante preciso en que los sepultureros comenzaron a deslizar el ataúd hacia el fondo de la fosa recién excavada. Al ver cómo la caja de madera descendía lentamente hacia la tierra fría y oscura, la cordura de la madre se rompió en 1000 pedazos. Soltando un alarido desgarrador que erizó la piel de todos los presentes y congeló el aire del cementerio, la mujer se lanzó sin pensarlo al interior de la fosa de más de 2 metros de profundidad. Cayó pesadamente sobre el ataúd de su hija, arañando la madera con las uñas hasta hacérselas pedazos y suplicando a gritos histéricos que la enterraran viva junto a ella, que no la dejaran sola en la oscuridad de la tumba. El padre, destrozado por la escena, cayó de rodillas sobre la grava del panteón, llorando a mares con el torso doblado hacia la tierra, dándose golpes en el pecho sin poder articular palabra. Fue una escena brutal, traumática y desoladora que nos paralizó a todos. Fueron largos y agónicos minutos de forcejeo extremo donde varios hombres tuvieron que meterse a la fosa para sujetar a la madre y cargarla hacia la superficie, mientras ella se aferraba con dientes y uñas a las esquinas del ataúd, hasta que finalmente, agotados por el llanto y el hiperventilamiento, ambos padres quedaron al borde del desmayo y tuvieron que ser retirados del cementerio cargados en brazos. Esa misma noche, cargando aún con el impacto psicológico y emocional de lo presenciado en el entierro, ocurrió una situación en nuestra casa que en su momento me pareció insólita, pero a la que no le di la importancia adecuada debido al agotamiento. Mi hermano y yo compartíamos la misma habitación, pero en el cuarto solo había una cama individual. Por un pacto implícito entre nosotros, el primero que llegara a la casa por las noches se quedaba con la cama, mientras que el otro tenía que acomodarse a dormir en el piso sobre unas cobijas o en el sillón de la sala. Como sabía el impacto tan profundo que mi hermano estaba sufriendo por la trágica muerte de su novia y el cansancio físico que arrastraba tras la velación, decidí cedérsela sin discutir. Me fui a la sala, acomodé las almohadas en el sillón y me dispuse a descansar. Sin embargo, apenas había transcurrido 1 hora desde que mi hermano se había encerrado en la recámara, lo vi regresar a la sala caminando en silencio, con el rostro completamente pálido, envuelto hasta el cuello en sus cobijas y con la mirada perdida y desencajada. No dijo una sola palabra, simplemente se acomodó a dormir en el otro extremo del sillón. Yo supuse que la soledad del cuarto y el luto lo abrumaban, que no quería estar a oscuras recordando a su novia, así que no le hice preguntas y lo dejé quedarse a mi lado. En la noche siguiente, la rutina se invirtió. Mi hermano tomó sus mantas sin decir nada y se fue directamente a dormir al sillón de la sala, por lo que yo aproveché la oportunidad para irme a descansar tranquilamente a la cama de la recámara. Me acomodé bajo las sábanas, apagué la luz de la lámpara de noche y me quedé esperando a que el sueño me venciera en medio del silencio sepulcral de la casa. Estaba a punto de quedarme dormido, en ese estado de somnolencia ligera, donde el cuerpo se relaja y la mente empieza a desconectarse del entorno, cuando sentí claramente 3 toques secos y firmes sobre mi hombro derecho. Era una presión física inconfundible, helada, exactamente igual a cuando alguien usa la punta del dedo índice para llamar tu atención desde atrás. Pensando que era mi hermano que había regresado al cuarto a buscar alguna cobija o que no podía dormir, pregunté a la penumbra en voz baja, ¿qué pasó? Pero la habitación permaneció en un silencio helado y absoluto. Extrañado, me giré de inmediato hacia el borde de la cama buscando ver la silueta de mi hermano parada junto al velador, pero allí no había nadie. El aire del cuarto se sentía denso, pesado y extrañamente frío, casi como si hubieran abierto un refrigerador a un lado de mi cabeza.
Pensando que se trataba de una alucinación provocada por el cansancio de los días anteriores, me volví a acomodar boca abajo, buscando de nuevo la posición para dormir. Casi en el acto, antes de que pudiera cerrar los ojos, sentí nuevamente la misma presión insistente sobre mi hombro. 3 toques helados y firmes que me sacudieron la piel y me erizaron los vellos del cuello. Volteé de golpe, apoyándome en las palmas sobre el colchón, pero la habitación seguía completamente vacía. Fue en esa tercera ocasión, mientras el corazón me latía a 1000 por hora contra las costillas y un sudor frío me recorría la espalda, cuando una certeza aterradora me atravesó la mente. No era un truco de mi imaginación ni el viento. Era la novia de mi hermano, que en la penumbra del cuarto y en su confusión de espectro no lograba reconocer cuál de los dos estaba acostado en esa cama. Sin sentir pánico, pero con un profundo escalofrío recorriéndome el cuerpo y un gran respeto por la presencia que flotaba en el aire, me armé de valor, tragué saliva y dije firmemente mirando hacia la esquina a oscuras: «No soy yo. Él está en la sala». Me levanté de la cama de un salto, salí al pasillo a oscuras, con las piernas temblándole, y fui directo a donde estaba mi hermano. Lo desperté de golpe, sacudiéndole el brazo, y me senté a su lado en el sillón. Le conté punto por punto la aterradora experiencia que me acababa de pasar en la cama, y le dije que ella lo estaba buscando desesperadamente a él, que aún andaba vagando en este plano porque tenía un pendiente gravísimo que no la dejaba irse en paz hacia el descanso eterno. Le pedí que perdiera el miedo, que tuviera el valor de encarar la situación y que antes de volver a cerrar los ojos esa madrugada, le rogara de todo corazón que se le presentara en sueños para decirle qué era lo que necesitaba para poder romper sus cadenas e irse hacia la luz. Mi hermano se quedó en silencio durante varios minutos, mirando fijamente la penumbra de la sala con los ojos llenos de lágrimas. El peso de lo que le acababa de contar no solo lo conmovió, sino que terminó por romper la última barrera de miedo que le quedaba. Entendió que no podía seguir huyendo de la presencia que lo buscaba. Esa misma madrugada se acomodó en el sillón, cerró los ojos y con el corazón en la mano, le pidió en un susurro que se le manifestara, que le dijera qué necesitaba para dejar de vagar entre las sombras de nuestra casa y encontrar al fin la paz. El sueño no tardó en llegar. A la mañana siguiente, mi hermano me despertó muy temprano, visiblemente conmocionado, pero con un semblante completamente distinto. La tensión y el terror que arrastraba desde el día del entierro habían desaparecido. Con la voz entrecortada, me confesó que ella se le había presentado en un espacio iluminado, blanco y sereno. Pero lo más impactante fue su aspecto. Ya no traía aquella apariencia macabra, azulada y lacerada que la martirizó en sus últimos días en el hospital. En el sueño, su piel lucía tersa, sana y luminosa. Vestía una prenda clara y sonreía con la misma dulzura con la que solía hacerlo antes de caer enferma. En la visión, la jovencita le explicó que la razón por la que no podía cruzar del todo hacia el descanso eterno era el dolor desmedido y la culpa que estaba destruyendo a sus padres. La escena desgarradora del panteón, con su madre lanzándose a la fosa y su padre destruido sobre la tumba, la mantenía atada a la tierra, incapaz de alejarse mientras supiera que ellos se estaban consumiendo en la desesperación. Le pidió a mi hermano un último favor: que fuera a su casa, hablara con sus papás y les transmitiera que ella ya no sentía dolor, que las heridas de su cuerpo habían sanado y que estaba bien. Y para que ellos no dudaran de sus palabras, ni pensaran que era un invento piadoso para consolarlos, le dio una prueba irrefutable. Le reveló que horas antes de ser internada de urgencia en el hospital, presintiendo en lo más profundo de su ser que no volvería a cruzar el umbral de su hogar, había escrito una carta de despedida para todos
y la había ocultado en un lugar muy específico de su recámara que nadie más conocía. Esa misma tarde, mi hermano caminó hasta la casa de la muchacha con el estómago hecho nudo. Al llegar, los padres lo recibieron con la mirada apagada y el rostro demacrado por el llanto incesante. Mi hermano los hizo sentar en la sala y con todo el respeto y la delicadeza posible, les relató la experiencia que había tenido en sueños. Les entregó el mensaje de alivio de su hija y les dio la indicación precisa del rincón donde debían buscar. Para no invadir la intimidad de la familia en un momento tan sagrado, mi hermano prefirió quedarse en la planta baja y dejó que ellos subieran solos al cuarto. Pasaron unos minutos largos y silenciosos hasta que los padres bajaron lentamente las escaleras. En las manos temblorosas de su madre venía el papel doblado, hallado exactamente en el lugar que la jovencita le había indicado a mi hermano en el sueño. Al desplegar la carta y leer las palabras escritas por la mano de su hija antes de partir, donde les pedía que no se culparan, que no sufrieran más por su ausencia y que la dejaran ir en paz, un llanto profundo y liberador inundó la estancia. Ya no era el alarido desgarrador de la madre cayendo a la fosa en el panteón. Era el desahogo de un luto que por fin encontraba consuelo y resignación. Mi hermano se despidió en silencio, dejándolos a solas para que pudieran procesar el regalo de despedida que su hija les había legado. Aquella noche, la última de esta historia, mi hermano volvió a recibir la visita de su novia en sueños. Apareció nuevamente radiante. Le sonrió con una gratitud infinita por haber sido el puente que devolvió la paz a su familia. Le dio un abrazo de despedida y se disipó lentamente en una luz clara. Fue la última vez que mi hermano soñó con ella y la última vez que sentimos esa presencia helada llamando a la puerta de nuestra recámara. A partir de ese día, los padres de la jovencita comenzaron a sanar las heridas de la pérdida, guardando esa carta como el testimonio sagrado de que el amor y la paz están más allá de la muerte. Las bromas pesadas y las risas estruendosas muchas veces no son más que el escudo de una soberbia que se niega a mostrar la verdadera debilidad. Pero no existe altivez ni arrogancia que no se desmorone cuando la piel comienza a arder por dentro y la oscuridad reclama el cuerpo como si fuera una deuda pendiente. Con mi media hermana las cosas siempre habían sido así. Una personalidad fuerte, por momentos prepotente y sarcástica, que dominaba cualquier habitación en la que se paraba, usando la burla como una armadura para mantener a todos a distancia. Sin embargo, toda esa coraza de vanidad y orgullo se hizo pedazos la tarde en que regresó del trabajo mucho antes de su horario habitual. No traía sus risas pesadas ni sus comentarios hirientes. Entró a la casa con el rostro desencajado, la mirada perdida y una mano apretándose la frente como si un clavo ardiente le estuviera atravesando las sienes. Apenas pudo articular palabra para quejarse de un dolor de cabeza insoportable, un martilleo seco y profundo que no cedía con nada. Se encerró en su recámara y a mí me ordenaron guardar un silencio absoluto, caminar de puntitas por el pasillo y no hacer el menor ruido porque cualquier murmullo le retumbaba en el cerebro como un estruendo. Mi madre, preocupada, la llevó de inmediato con varios médicos, pero la medicina tradicional se topó de frente contra un muro invisible. Le recetaron analgésicos potentes, sedantes y tratamientos para la migraña, pero ningún fármaco lograba calmar aquel sufrimiento inhumano. A los pocos días, la situación dio un giro perturbador. Mi hermana colocó cobijas gruesas y oscuras en las ventanas de su cuarto, dejando la habitación en una penumbra total. Decía con desesperación que no toleraba la luz del sol, que el resplandor del día le quemaba las pupilas y le hacía sentir que los ojos se le iban a reventar dentro de las cuencas. La penumbra de su recámara se convirtió en el escenario de una agonía lenta,
donde el dolor físico comenzó a deformarse en algo mucho más oscuro y siniestro. Viendo que los doctores no encontraban explicación y que el dinero para las consultas se agotaba sin ningún resultado, mi madre, acorralada por la desesperación, tuvo que recurrir a mi padre. Aunque ellos ya no estaban juntos y mi hermana era fruto de una relación anterior de mi madre, mi padre escuchó con atención los detalles del extraño mal que la estaba consumiendo. Con la experiencia de quien conoce los secretos turbios que a veces se esconden en los pueblos y barrios viejos, mi padre no lo dudó un segundo y le advirtió a mi madre que aquello no era una enfermedad del cuerpo, sino un trabajo de magia negra, un entierro directo para pudrirle la vida. Le recomendó ir a buscar a una de sus comadres, una mujer sabia en las artes de la brujería y la curandería, para que le hiciera una limpia de emergencia antes de que fuera demasiado tarde. Para ese momento, mi hermana estaba prácticamente agonizando en su cama. Ya ni siquiera podía abrir bien los ojos. La piel de su rostro se había pegado a los huesos, tornándose de un color cetrino y cenizo. Cuando lograba quedarse dormida por unos minutos, despertaba dando alaridos de terror que erizaban la piel de toda la casa. Exclamaba entre llantos violentos que sombras altas y sin rostro se metían a su cuarto para golpearle las extremidades y que entre la niebla del sueño la arrastraban a un campo enorme lleno de rosas silvestres pero sin flores, donde solo había tallos gruesos con espinas filosas que se le clavaban en la carne para castigarla. El estómago no le retenía absolutamente nada. Junto a su cama, mi madre había colocado una cubeta de plástico donde ella se doblaba a vomitar a cada hora. En una ocasión, picado por la curiosidad y el miedo, me acerqué disimuladamente a la cubeta cuando no había nadie cerca. Lo que vi me dejó helado. El vómito no era bilioso ni transparente, era una masa densa, completamente negra, salpicada con un polvo grisáceo y apelmazado que parecía ceniza de cigarro, desprendiendo un tufo a quemado y a humedad podrida que no pertenecía a nada orgánico. El horror psicológico alcanzó su punto más alto una tarde en que el ambiente dentro de la casa se volvió sofocante y denso. De repente, mi hermana comenzó a gritar desde su habitación con una voz aguda y aterrorizada que no sonaba a la suya, repitiendo una y otra vez la misma frase: «Ya entró, ya entró». Nos corrimos todos al cuarto pensando que se estaba ahogando, pero ella, con la mirada fija en el pasillo a oscuras y señalando con un dedo tembloroso hacia el fondo, logró articular apenas dos palabras que nos helaron la sangre. «El monje», nos dijo entre sollozos que un hombre alto, cubierto con un hábito negro de tela basta y con el rostro oculto bajo una capucha profunda, estaba parado dentro del baño de la casa. Decía que la figura se estaba riendo en silencio, con una risa burlona que solo ella podía escuchar dentro de su cabeza, y que le prometía al oído que no iba a parar hasta verla muerta y enterrada. Llevado por un arranque impensado de valentía infantil o por el puro deseo de proteger a mi familia, me armé de coraje y fui corriendo hacia el baño. Abrí la puerta de golpe, pero allí no había nadie. Solo el aroma rancio a humedad y el goteo constante de la llave del lavabo. Sin embargo, a partir de ese preciso instante, la entidad se instaló en la casa. Sombras alargadas y amorfas comenzaron a deslizarse por el pasillo a plena luz del día. Las cosas cambiaban de lugar solas, y cada vez que intentábamos salir a la tienda o al mercado, los perros de toda la cuadra se pegaban a las rejas para aullarnos con un llanto lastimero y prolongado, fijando la mirada hacia la puerta de nuestra entrada como si vieran a un luto invisible caminando detrás de nosotros. La desesperación era tal que en una noche de fiebre intensa, mi hermana tomó nuestras manos y se despidió de la familia, consciente de que le quedaban muy pocos
pocas horas de vida. La primera consulta con la bruja solo sirvió para confirmar el tamaño de la atrocidad. La mujer revisó unas cartas y unos oráculos improvisados y sentenció con voz grave que el ritual que le habían montado a mi hermana era de los más graves y difíciles de romper. La habían enterrado simbólicamente a los pies de un muerto fresco en el panteón, atando su foto y su nombre a los tobillos del cadáver para que la tumba la jalara hacia abajo conforme el cuerpo se fuera descomponiendo. Aquella sesión inicial no logró despejar el daño y la salud de mi hermana empeoró drásticamente esa misma noche. Desesperada al ver que su hija se le iba de las manos, mi madre corrió a mitad de la madrugada a un teléfono público de moneda que estaba en la esquina de la cuadra para llamar a la comadre. Apenas la bruja descolgó el auricular, antes de que mi madre pudiera articular palabra o soltar el llanto, la mujer le habló con una severidad que cortaba el aire. Le reclamó directamente por qué no le había dicho la verdad completa desde el principio, revelándole que la persona que estaba pagando por ese entierro satánico para destruirme la vida a mi hermana no era un desconocido ni una expareja, sino su propia tía, la hermana de mi madre. La bruja comenzó a describir con una precisión aterradora la fisonomía de mi tía, sus ademanes, la ropa que solía usar y los motivos de envidia y rencor añejo que la habían llevado a buscar a un curandero de magia negra, todo sin haberla visto jamás en su vida ni tener ninguna referencia previa de nuestra familia. Al día siguiente nos trasladamos de emergencia al recinto de la bruja para realizar el ritual definitivo de extracción. Mi hermana ya no abría los ojos para nada, iba completamente desvanecida en el asiento trasero del taxi, balbuceando con pánico que el monje del hábito negro venía corriendo a la misma velocidad del carro, pegado a la ventana del copiloto y mirándola a través del cristal. Cuando llegamos al lugar, la comadre nos recibió con un sahumerio encendido que soltaba un humo denso a copal y ruda. A mí me sacaron de inmediato al patio delantero y cerraron las cortinas de la habitación principal, argumentando que yo era demasiado pequeño para presenciar la violencia espiritual que se iba a desatar en ese lugar. Desde afuera, durante casi 2 horas, solo pude escuchar el murmullo incesante de oraciones pesadas, el sonido de campanas de bronce rascando el aire y los alaridos desgarradores de mi hermana, que sonaban como si le estuvieran arrancando la piel a tiras. Cuando la puerta finalmente se abrió y la niebla del incienso comenzó a salir hacia el patio, vi a mi hermana salir apoyada en los hombros de mi madre. Ya no hablaba del monje ni de las sombras, pero en el centro de su pecho, justo a la altura del esternón, se le había formado una quemadura viva, roja y circular, de donde la bruja había logrado extirpar la materia física del trabajo de entierro. Con el paso de las semanas, la podredumbre abandonó su cuerpo, la luz del sol volvió a entrar en su recámara y su tono de piel recuperó la vida. Hoy en día, aunque recuperó su salud y su carácter, lleva grabada en el pecho una cicatriz gruesa e imborrable, el recuerdo físico de la noche en que la envidia de su propia sangre intentó arrastrarla hasta el fondo de una tumba. El proceso de curación no fue un milagro de un solo instante, sino una batalla lenta y dolorosa, donde la casa entera tuvo que ir desintoxicándose de la inmundicia que la tía había sembrado. Cuando regresamos esa tarde del santuario de la bruja, el taxi olía de principio a fin a copal, vinagre preparado y azufre purificado. Mi hermana venía dormida en el asiento trasero, desplomada como un cuerpo sin vida sobre las piernas de mi madre. Pero por primera vez en semanas, su respiración no era ese silbido agudo y entrecortado de quien se está ahogando en su propia saliva. Ya no tenía los puños apretados con la rabia dócil del poseído, ni se quejaba del monje que hasta unos minutos antes juraba ver corriendo a la par del vehículo, mirando a través del cristal con la boca abierta. Sin embargo, en el centro de su pecho, la marca de la extracción brillaba con
una rojez viva, una herida circular que parecía una quemadura de segundo grado hecha con una moneda incandescente, de la cual emanaba un sudor frío y espeso que mi madre tenía que limpiar constantemente con paños de tela blanca impregnados en agua bendita y alcohol de alcanfor. Apenas cruzamos el umbral de nuestra casa, nos dimos cuenta de que la entidad no se había ido del todo voluntariamente. El mal se resistía a abandonar el territorio que había marcado durante meses. Las cobijas oscuras que tapaban las ventanas de la recámara de mi hermana seguían ahí, impregnadas con el hedor a rancio y a vómito de ceniza que había desprendido durante su agonía. Mi madre, armada con unas tijeras de podar y un frasco de bendición, fue cuarto por cuarto arrancando las cobijas, abriendo las cortinas de par en par y dejando que la luz del mediodía inundara los rincones que habían permanecido en penumbra. Al tocar la tela de la recámara de mi hermana, la tela estaba helada, casi congelada al tacto, como si hubiera estado metida en un refrigerador industrial, a pesar del calor abrasador que hacía afuera. Cuando la primera ráfaga de luz solar golpeó la cama donde mi hermana había estado postrada, un crujido seco y ensordecedor retumbó en la esquina del techo y un olor a cera quemada y carne podrida se desprendió de los rincones, dispersándose lentamente hacia el patio, como si una masa de aire invisible estuviera escapando a toda prisa por las rendijas de las láminas. Durante los primeros 3 días después del ritual, la recuperación de mi hermana fue una prueba de resistencia para toda la familia. Aunque ya podía mantener los ojos abiertos sin gritar por el resplandor, su mente permanecía en una especie de trance vegetativo, un limbo entre la vida y la muerte. No hablaba, no pedía agua y solo mantenía la mirada fija en el techo, donde, según nos dijo tiempo después, todavía alcanzaba a ver los rastros de una sombra con hábito negro que se encogía en las esquinas cada vez que encendíamos una veladora. En la cubeta que dejamos al lado de su cama ya no arrojaba la sustancia negra con aspecto de ceniza de cigarro, sino un líquido transparente y amargo que le quemaba los labios al salir. La quemadura de su pecho, lejos de infectarse como temíamos por la falta de asepsia médica, comenzó a supurar una grasa oscura que mi madre recogía cuidadosamente con algodones para luego quemarlos en el brasero del patio, tal como se lo había instruido la comadre de mi padre para evitar que el daño encontrara camino de regreso. El impacto del contragolpe espiritual no tardó en tocar la puerta de la verdadera culpable. Apenas una semana después de que mi hermana comenzara a dar sus primeros pasos por la casa, las noticias sobre mi tía llegaron a través de los murmullos aterrorizados del resto de la familia. La mujer que había pagado por meter a su propia sobrina en la fosa de un panteón empezó a sufrir de la noche a la mañana un dolor de cabeza insoportable, exactamente igual al que marcó el inicio de la pesadilla de mi hermana. Los médicos no encontraron explicación alguna para las jaquecas que le impedían conciliar el sueño, pero la verdadera descomposición vino por dentro. Se rumoraba que en su propia casa empezó a no tolerar la luz del día, teniendo que cubrir las ventanas con cartones y mantas gruesas, atormentada por la visión constante de una figura encorvada que la acechaba en el baño y en los pasillos a oscuras. La envidia podrida con la que había intentado apagar la vida de su propia sangre se le regresó multiplicada, minándole la salud mental hasta dejarla aislada, enferma y consumida por la paranoia de saberse descubierta por la misma fuerza oscura que había contratado. Poco a poco, los signos de la normalidad regresaron a nuestro hogar, aunque nada volvió a ser exactamente igual a como era antes. Los perros de la cuadra dejaron de aullar cada vez que cruzábamos la calle para ir al mercado.
Las sombras del pasillo se disiparon y el ambiente sofocante de la sala fue reemplazado por el olor cotidiano a comida casera y jabón de piso. Mi hermana volvió a caminar, a comer con apetito y a recuperar el tono de su piel, pero la experiencia le extirpó de golpe aquella actitud soberbia y prepotente que solía caracterizarla. Las bromas pesadas y las burlas ácidas desaparecieron por completo, sustituidas por un silencio reservado y una mirada mucho más consciente de la fragilidad de la vida. Hoy en día, cuando la familia se reúne en las tardes soleadas y la luz entra de lleno por las ventanas de la sala, mi hermana a veces se lleva la mano de manera inconsciente al centro del pecho, acariciando por encima de la ropa esa cicatriz queloide, gruesa y blanquecina que le quedó como una marca indeleble. Es el recordatorio de que sobrevivió al borde mismo de la tumba y de que en este mundo hay odios tan oscuros que solo la fe más profunda y el conocimiento secreto pueden llegar a extirpar antes de que sea demasiado tarde.